Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juliet. Hoy volvemos con esta miniserie sobre la historia de la moda, para ser más precisos, la moda en la época victoriana. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal porque publico contenido cada semana. Y ahora sí, dicho esto, vamos a empezar. La moda en época victoriana fue la máxima expresión femenina en el siglo XVIII. En el 800, un factor determinante de elegancia y perfección era el corte del vestido, el cual modelo de referencia era precisamente el inglés, ejemplo indiscutible de elegancia y buen gusto. La reina Victoria fue una especie de ícono, por decirlo así, no solo por su corta edad, sino también hasta el deceso del príncipe Alberto, que fue donde empezó a vestirse completamente de negro por el resto de su vida. Llevó este luto, pero antes de esto, cualquier cosa que ella escogiera llevar, ya fuera cada vestido utilizado por ella, cualquier color que ella escogiera también se hacía tendencia, e incluso cada accesorio que ella amara lo replicaban y lo empezaban a utilizar el resto de mujeres. Algo así como la moda de las uñas o algo así, porque Rosalía las ha puesto de moda, y Cardi B y todas estas grandes cantantes que tienen estas uñas así súper llamativas y escandalosas, algo así. La reina Victoria fue eso, pero en el siglo XVIII. Bueno, no una cantante, pero sí una persona, una mujer con bastante influencia que influenciaba el resto de las mujeres de su época. Fue incluso su vestido de matrimonio a modificar todas las modas de las esposas desde el 800 en adelante hasta llegar hasta estos días. Ahora, por épocas, estaremos viendo cómo se vestían las mujeres de la época victoriana. Iniciamos con el 1840. Los vestidos perdieron las características frívolas, como las mangas de globo y los colores demasiado brillantes y estridentes, con una tendencia más a favor de lo púdico y lo decente. No público, púdico. Se parecen, pero son diferentes estas palabras. Los vestidos empezaron a llevar en colores mucho más pálidos, enriquecidos con flores más realísticas o realistas. Los colores más utilizados fueron los neutros, especialmente el beige. Se utilizaba también el talle de la cintura bastante bajo y las mangas amplias y voluminosas, pero no a globo, sino como anchas, o sea que cayeran así como la tela, se viera la caída de la tela. En cambio, los vestidos de noche femeninos dejaban los hombros descubiertos y parte del pecho. Uno de los accesorios considerado indispensable para las mujeres de esta época fueron los sombreros, que complementaban los elaborados atuendos. Al inicio del 800 apareció un nuevo modelo de sombrero destinado a tener un éxito increíble. Era conocido o es conocido como el poké bonnet, o en español el sombrero poké. Tenía forma de campana y una visera que daba sombra al rostro. Por lo general se realizaban en terciopelo y tenían unas cintas que se podían amarrar en la parte del cuello, obviamente porque por su forma cualquier viento se lo iba a llevar, porque era prácticamente una campana, aunque casi siempre los sombreros se nos vuelan de la cabeza, pero ese tenía sus cuerditas aquí para amarrar debajo del mentón. La forma y la decoración y todo de este sombrero recordaba muchísimo las faldas en forma de campana. Inicialmente usados por las mujeres burgueses, rápidamente se difundió su uso hasta llegar a las mujeres de la aristocracia británica. Este modelo de sombrero obedeció así la tendencia de la época que exaltaba la modestia y el pudor femenino, incluso a través de celar el rostro de miradas indiscretas. Es decir, que existía tanto pudor que hasta el rostro, por decirlo así, con este sombrero, por cubrir tanto el rostro, era mucho más, ya estabas como cubierta prácticamente, si caminabas de lado no te veían sino como los dedos de la mano y ya. De los años 30 a los años 40, el poké bonnet se volvió tan grande y llamativo que llegó a cubrir casi completamente el rostro de las mujeres, llegando así incluso a permitir la vista de esa persona solamente de frente. Esta peculiaridad se volvió mira de continuas viñetas satíricas por parte de la prensa de la época. Ahora vamos a pasar
a algo que hoy en día, y creo que siempre, diferentes mujeres lo han utilizado, y es el corset. Los corsets exaltaban la sensualidad de una mujer, exagerando las caderas y el pecho en contraste con una cintura diminuta. Para crear estos corsets, los bustos o pues el molde era cortado en diferentes partes, dándole la curva para después ser unidos y crear este corpiño completamente moldeable hacia el cuerpo, que le diera esa forma así como de reloj de arena. En la parte interna se ponía una parte de acero y también se le daba una flexible rigidez con la ayuda de huesos de ballena, dándole así una mayor estructura. El cuerpo de la mujer permanecía en una posición poco natural, impidiéndole así respirar cómodamente. Las faldas anchas. Los primeros años del reinado de la reina Victoria fueron dominados por las amplias faldas. El volumen de estas faldas era constituido por varios estratos de enaguas. Cuando digo la palabra enagua, porque yo sé que es como poco conocida prácticamente en la antigüedad, sé que todavía hoy en día se usa un poco menos, es prácticamente parte de la ropa interior, prácticamente como un vestido que te pones antes de tu vestido, como que para que tenga mejor caída el que te pones, no se marque la ropa interior, se deslice mucho mejor la prenda que te pones, se vea como se vista mejor dicho, de todo. Hace parte de la ropa interior, pero obviamente es como un vestido para por debajo de otro vestido. En este caso, la enagua se colocaba por debajo de la falda, no se podía colocar como simplemente la tela. Entonces, para crear este efecto de faldas súper anchas, debían tener algo que las rellenara por dentro, porque obviamente la tela no era rígida, entonces colocaban como muchas enaguas, o sea, como muchas faldas, y encima la falda ya pues con los colores, con todos los diseños, toda pues la falda como de ver, ¿no? Encima, y esto creaba como este volumen de princesa. Algunas de estas enaguas eran rígidas o semirrígidas y otras un poco más vaporosas o como de tul y estos materiales. El problema es que generaban muchísimo calor, porque ustedes imagínense no colocarse una falda sino 50 faldas y encima otra falda, pues obviamente hay un estrato muy grueso de textil y esto generaba calor, obviamente era supremamente antihigiénico y pues ya se podrán imaginar el verano vestidas así. Fue ahí donde nació la crinolina. La crinolina era como la enagua que le daba forma a los vestidos. Como les está diciendo, las enaguas se tenían que colocar como una enagua chiquita, otra encima, otra más grande, hasta crear como un efecto cebolla, o sea, varias capas para dar ese efecto de volumen. Mientras que la crinolina era como una jaula, entonces no había necesidad de colocar tantas enaguas, sino era como la enagua estructurada que le daba esa forma al vestido, pues así amplio. Esta enagua se caracterizaba por tener aros concéntricos, los cuales se cosían a la tela crinolina, que es un tipo de textil rígido pero flexible que le da una mayor estabilidad y estructura. Era resistente al agua pero poco transpirante, quiere decir que como que estaba ahí y no fue que, o sea, si entraba aire como que ese aire se quedaba ahí circulando o algo así. Este textil era realizado con la criniera. Yo no sé si así se dice en español o en todos los países, pero creo que la criniera, o no creo, la criniera es como la melena de los caballos, el cabello de los caballos, que es bastante rígido, y de ahí su nombre, crinolina. Estas estructuras fueron sustituidas por diferentes materiales a lo largo del tiempo, pasando por materiales como rellenos de algodón, madera, hasta finalmente llegar al acero. El largo de las faldas variaba según la edad. Las niñas las usaban más cortas, las adolescentes la utilizaban hasta la mitad de la pantorrilla o hasta el borde de las botas. Y las mujeres después de los 15, que en esa época no eran consideradas adolescentes, yo creo que una con 16, 17 o 18 años como todavía adolescente, pero bueno, de los 15 hacia adelante se tenían que utilizar las faldas hasta el piso. No se podía ver ni el zapato.
Llegamos así al 1850, mitad del siglo XVIII. El volumen en la parte superior de los vestidos se reduce y los vestidos de día tenían un corpiño o corpetto sólido. Los vestidos de noche continuaban a tener escotes muy profundos, pero se utilizaban con un chal o con un fular sobre los hombros. El corset se fue volviendo cada vez más rígido y estrecho, es decir, entallado. Y hacia la mitad del siglo las faldas empezaron a crecer cada vez más de la parte de abajo, llegando así a llevar más de 8 o incluso 10 estratos de enaguas y rellenos. El peso de estas faldas empezó a volverse algo insoportable. Fue así cuando a alguien se le iluminó la mente y creó una crinolina en forma de jaula, es decir, que creó la estructura que hoy en día sigue siendo utilizada para crear estos vestidos súper voluminosos, y es con la ayuda de una jaula. Literalmente es una jaula donde va sujeta a la cintura y pues ya está como toda la estructura y no hay necesidad de rellenarla tanto de cosas para que dé este volumen, este gran volumen. Obviamente estas jaulas realizadas en metal ayudaron muchísimo a continuar a ampliar el volumen, a darle muchísimo más volumen a las faldas, agregando el diámetro en la parte baja de la falda, creando así un efecto de campana. El corset bien ajustado y la falda supremamente amplia se volvió la base del vestuario de las mujeres acomodadas. La crinolina era adoptada para diferentes circunstancias, no solo por la burguesía, sino también por las clases sociales más bajas. Dejó de ser un símbolo de estatus social y pasó a ser un símbolo de moda femenina. Aunque las mujeres de más estatus continuaron a utilizar todas estas capas de enaguas, obviamente con telas como súper finas y estas cosas, para darle a los vestidos ese aspecto un poco más mórbido, más suave, más espumoso, por decirlo así, porque pues la crinolina, como era prácticamente una jaula, era rígido, entonces cuando la persona se movía, pues se movía como esta campana, mientras que cuando el vestido es como hecho por muchas capas de tela, cuando se mueve tiene como un movimiento diferente a lo que puede ser moverse como con una jaula alrededor de las piernas. Por eso fue que las mujeres, algunas, continuaron a utilizar todas estas capas de tela y tela y tela y tela y tela. Las mujeres con crinolina empezaron a aparecer cada vez más como esculturas. La crinolina permitía el uso de vestidos más ligeros, a diferencia de la estratificación de enaguas, pero le sumaba a las mujeres una serie de problemas, desde tener que modificar la velocidad y la forma en la que caminaban, hasta dificultad al sentarse. Las interacciones con las demás personas eran tenidas a una cierta distancia, porque imagínate tú con una jaula alrededor, pues cómo se te puede acercar a alguien sin que te caiga prácticamente encima. Entonces como que esto, además de cubrir todo el cuerpo, pues alejaba también las personas. En la mitad del 800 una mujer ocupaba el espacio de 3 hombres, pueden creerlo. Era como, ¿se imaginan las fiestas? O sea, tenían que ser en salones gigantes y todos estos vestidos, o sea, es una locura, de verdad. Yo adoro las películas de estas épocas, pero veo la dificultad que pasaban por moda y todas estas cosas, pero pues es bastante interesante. Vamos a seguir. Llevar la crinolina requería una cierta habilidad, como esto de las uñas, ¿no? Cuando tienes que prender la luz y no puedes espichar el botón con la punta de la uña, sino tienes que hacer esto, utilizar esta parte del dedo o esta. La crinolina también requería una cierta habilidad y técnica. Para caminar era necesario deslizarse con gracia, teniendo el pecho inclinado hacia adelante. De esta manera, al tú estar caminando, el vestido no se movería de manera ridícula. Es decir, que todo este volumen, obviamente si caminas como así, pues se va a mover en forma muy chistosa y como que va a perder toda la elegancia y se va a ver más bien ridículo. Entonces tenían que como que caminar así, o sea, acomodando sus movimientos hacia adelante para que todo este vestido y la crinolina pues se moviera como de una forma más armoniosa y agradable a la vista.
Para sentarse era necesario sentarse en el borde de la silla. Incluso muchísimas veces tenían que colocar cojines en la parte de atrás para poder así apoyarse. El problema de las crinolinas con estos aros es que cuando se sentaban mal se podía como correr el peligro de que los aros se movieran hacia adelante y pues obviamente se levantara todo y se viera todo. Recordemos que en esta época había muchas mujeres que para no tener que quitarse todo esto para poder ir al baño, prácticamente cuando paseaban en los parques o en sí, ellas como que si les daban ganas de hacer chichi, orinar y estas cosas, pues lo hacían simplemente estando de pie. Entonces pues muchas estaban como desnudas por debajo y pues se presentaron muchísimos accidentes en los cuales esta crinolina se alzaba y pues se veían todas las cosas. Por esto fue que después llegaron los mamelucos o los calzones grandes, no sé. Tengo un video hablando sobre la evolución de la ropa interior, lo voy a estar dejando por aquí en la parte de arriba o en la cajita de información. Prácticamente las primeras prendas de ropa interior para mujeres fueron con el objetivo de esconder, no de una cuestión cómoda y de higiene, sino más bien como para evitar pues que las vieran, ¿no? Sí, eran estos pantalones que llegaban hasta más o menos por debajo de las rodillas. El caso fue que llegaron estos, los voy a llamar mamelucos para no llamarlos calzones porque no los considero tal. Entonces sí, llegaron el uso de estos mamelucos, que obviamente en el caso de que la mujer se le levantara la crinolina, pues no quedarían todas sus cositas expuestas, pudiendo así también evitar obviamente miradas indiscretas. Las crinolinas también crearon problemas al subirse al carruaje, por ejemplo. Muchas corrían el riesgo o incluso llegaron a quedar atrapadas en las ruedas de los carruajes. Y pues ya se imaginarán. Un día con viento podía convertirse en algo supremamente vergonzoso. Ustedes saben que a cualquier mujer que haya utilizado falda en su vida, el viento siempre ha hecho malos chistes. Y pues en la época victoriana con estas faldas acampanadas no fue la excepción. La ciencia en esta época declaró las crinolinas nocivas para la salud, porque como les había dicho antes, estas faldas estaban hechas en materiales impermeables y como eran una campana, prácticamente el aire quedaba atrapado dentro de la falda y bajaba la temperatura del cuerpo. Pero el peligro más grande siempre fue el fuego. Con semejante volumen no era difícil que las mujeres cayeran en las chimeneas o sin darse cuenta y pasando muy cerca a una fuente de calor o una chimenea que en este caso era como súper usada, obviamente se incendiara la falda y pues como las faldas y las crinolinas estaban hechas en materiales supremamente inflamables, alimentadas por el viento que circulaba dentro de la falda, pues obviamente el fuego se alimentaba de una manera impresionante y pues habían incendios, se incendiaba la persona. Prácticamente el lado positivo que le encontraron muchísimas mujeres fueron las que se dedicaban a robar. Efectivamente, este tipo de mujeres las utilizaron muchísimo para estas cosas, para robar. Por ejemplo, una mujer fue arrestada por esconder una enorme variedad de objetos bajo su vestido, desde relojes hasta jaulas de pájaros. ¿Se imaginan? O sea, como que metían todo allá abajo. Yo no sé cómo lo hacían, pero lo hacían. Vamos a dejar este video hasta aquí y en el próximo veremos más acerca de la evolución de la moda en la época victoriana y una despropositada búsqueda por cuerpos con unas curvas supremamente pronunciadas como una S. Para que sepas cuando subiré los próximos videos, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. También tengo Instagram, me encuentras con el mismo nombre del canal, o sea, Julita Sierra. Y abajo en la cajita de información vas a estar encontrando los links directos a todas mis redes sociales. Yo te mando muchos besos y nos vemos a la próxima. Chao.